Comentábamos que tú, pues fuiste el primer gobernador de Acción Nacional, pero sobre todo el primer gobernador de oposición que llegó al poder. Aún y a pesar de las reglas y las maneras de la operación electoral de aquel entonces, pero con una abrumadora participación ciudadana, el civismo fue el vehículo que organizó pues el cubrir las casillas y lo pudimos demostrar a pues la presidencia de la República, a la autoridad electoral de aquel entonces y a la opinión internacional que mucho nos ayudó. Y recordemos que esa elección de gobernador fue en el año 89, un año después del 88, cuando Carlos Salinas de Gortari llega muy cuestionado a la presidencia de la República, puesto que pues el proceso electoral fue turbulento, el del 88, y entonces había mucha atención por parte de la comunidad internacional hacia México, así que todo eso se sumó, Rodrigo, y eso puede explicar en mucho el que haya resultado pues el triunfo electoral de Acción Nacional en mi persona en aquel entonces, que ya hace algunos años. Para ti, ¿qué ha significado todo este tiempo de militancia y de participación política dentro del PAN, dentro de la vida pública del país? Bueno, el asunto de la vida interna de Acción Nacional ha tenido una serie, pues, como todos los asuntos de la vida real, ha tenido una serie de avances, contrapesos, retrocesos, y todo esto en este afán de que sea el partido político una institución al servicio de los mexicanos. Pero pues unos fueron los tiempos del génesis, del origen de Acción Nacional, que era más bien testimonial, una forma de reconocimiento fundamental en un pensamiento en principios humanistas fundados en la persona y que cuando fuimos ganando elecciones y fuimos llegando al poder político, pues ha tenido efectos importantes, si no es que graves, dentro de la vida interna de Acción Nacional. Estamos en un mundo difícil en el que parecemos ser una república institucional, pero en la realidad siempre es acerca de quién controla el poder. Y luego, pues, hoy se ve complicado por asuntos de seguridad nacional, como es el tema del crimen organizado, que para mí, con tantos años en estos asuntos de la política, pues me hace ver que nuestras instituciones de seguridad están gravemente infiltradas y si no es que coludidas, y es por eso que no cesa el número de muertes violentas y que no pareciera que podemos hacer justicia y la impunidad siempre está presente. Y es porque las instituciones no funcionan, porque siempre alguien tranza. Así que menudo reto tenemos por delante, pero esto no es novedad, no es asunto de la ocasión de estos primeros años del siglo XXI. No, ha sido una historia de evolución que poco a poquito hemos ido mejorando. Antes era peor, era más feudal. ¿Cómo usted visualiza, y nos pudiera comentar, cómo visualiza la lucha democrática en 1989 con la que usted gana y la lucha democrática que se está llevando a cabo ahorita? Todo ese marco es lo que antecede a el 88 y la división interna del PRI. El PAN ya venía desde 1939 haciendo esta lucha testimonial. Ya se habían dado triunfos de alcaldías de algunos diputados desde los 70 y luego empieza a haber una presencia ciudadana creciente adentro del PAN porque se está dando todo este desastre en la estabilidad política del país y de sus finanzas. Así que yo llego, eh, originalmente yo estudié para administrar empresas, fui director general de una empresa pesquera, más o menos grande, el valor de la inversión era de 30 millones de dólares, pero ahí me di cuenta que no podíamos avanzar porque los sindicatos nos cobraban desplazamiento,
las patrullas federales de la carretera por mover el camión, todo el mundo te cobraba mordida. Entonces te das cuenta de que no puedes ser competitivo porque tienes otros impuestos encima de ti, que es la corrupción. Entonces me empecé a revelar, empecé a manifestarlo. Fui presidente de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Industria, fui de la Coparmex, todo aquí a nivel de mi ciudad en Ensenada, y pues me hice tan notable que el PAN me invitó a ser candidato y yo ya estaba muy rebelde en contra de esta situación. Entonces, hoy, aparte del coronavirus, tenemos un problema más grande que el de si hay recursos o no. Tenemos un problema político de entendimiento, porque incluso lo que íbamos avanzando en medio, ir construyendo y respetando instituciones, el actual hombre López Obrador en la presidencia de la República está desmantelando a la República. Entonces, pues entre finanzas agobiadas, coronavirus y López Obrador, la incertidumbre está campante. Y luego vuelve y se pone de acuerdo con los del crimen organizado. Entonces, esto no es otra situación más que el de que o se organiza la ciudadanía para ganarle las elecciones del 2021 a Morena y a López Obrador, o este país nuestro se va a ir al hoyo negro por varias décadas. Entonces, pues es importante el tener esta conciencia y conocer las consecuencias de lo que está pasando. Con esto que nos comenta, diputado, usted, ¿qué escenario, bueno, usted viéndolo en retrospectiva, qué escenario ve más peligroso? ¿El que tenemos ahorita con rumbo a la elección del 2021 o lo que pasó en 1989? Bueno, yo creo que el 89 provocó cambios, digamos, propositivos, porque, pues como dije, apareció la credencial de elector, el INE apareció, no existía, antes era la Secretaría de Gobernación la que organizaba las elecciones, o sea, las controlaba el presidente de la República en turno. Ahora hay un órgano autónomo, pero le quieren cambiar los consejeros ciudadanos para que los controle el actual presidente, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay varios organismos autónomos que ha pretendido desaparecerlos el presidente López Obrador, o los ha mermado, les quita el presupuesto, o hace cachirules en el Senado para nombrar representantes como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así que estamos ante una situación en que hay un hombre que quiere controlarlo todo a pesar de la Constitución. ¿Cómo ve la calidad de la ciudadanía respecto a la ciudadanía que participaba en aquel entonces? O sea, ¿es la misma? ¿Está más preparada? ¿Usted cómo visualiza la participación ciudadana? Hay realmente pocas personas en proporción de la población total mexicana que actúa como ciudadana. Pero con solo un puñado de personas que ocupen o actúen, mejor dicho, como ciudadanos, puedes ponerle rumbo al país. En ese civismo de esos pocos, digamos que el 5% de la población nacional realmente se organiza en esta razón ciudadana, que es la participación cívica, ¿no? Que se organicen y entonces le ponen rumbo al asunto de buscar candidatos ciudadanos, de que los partidos políticos que ahorita no tienen nada de credibilidad, pues presten su logotipo para que los candidatos ciudadanos, hombres y mujeres, bajo la selección de la cultura del esfuerzo, pues puedan ser los candidatos a formar la siguiente legislatura federal, que es la 65. Así que de esta manera, si lográramos que el 5% de los que tienen actitud ciudadana se organizan por distrito, por ejemplo, vamos a decir distrito federal electoral, podríamos tener un entusiasmo ciudadano. ¿Cuál es el riesgo de que la ciudadanía que no participa, que no milita en partidos políticos, no concilie los intereses y no concilie visiones con los partidos políticos ya instituidos? Pues precisamente este es el momento, este es el momento que estamos viviendo. O sea, está, digamos, la situación lista para que se sintetice un asunto ciudadano y que los partidos políticos se presten a
integrar esto y darle la forma jurídica prestando sus logos de la boleta electoral a los candidatos ciudadanos. Y de esta manera, pues claro que vamos a terminar con candidatos que le permiten sentir confianza al público en general. Ya no importa que piensen medio como de X partido o de Z partido, no. Tiene que ser el compromiso cívico porque se respete la ley, porque se restaure la república, porque la Constitución sea el documento rector. Ese es el mandato que le daríamos a esos candidatos ciudadanos. Y esto me parece que no es difícil, solo que tiene que germinar. ¿Dónde está el génesis? ¿Dónde empieza? ¿Los partidos de oposición estarán dispuestos a abrir espacios para sumar en el 2021 o simplemente consideran que quienes se equivocaron fueron los ciudadanos en el 2018 y ellos deben de corregir su error votando contra el nuevo régimen de la 4T? Y ahí yo también te pregunto, ¿tú ves en el PAN tierra fértil para esto que estamos platicando? Si se organiza la gente, en propuestas como la que estoy mencionando, puede empezar a darse que esta organización ciudadana va a rebasar a los partidos políticos. Y yo sí veo la materia, la inquietud, la muy probable motivación en la calle para que sean los partidos políticos los que digan, hoy me conviene ponerme de acuerdo con estas formas ciudadanas porque es la manera como vamos a continuar estando presentes, porque los partidos políticos, a como están, pues van para atrás. Y tienen que recuperar la confianza del público y ahorita no la tienen. Entonces, yo creo que es un asunto de que ese entusiasmo o esa incertidumbre combinada con el entusiasmo ciudadano se organice para rebasar a los partidos políticos y estos se ven en la conveniencia de venir a entregar su logo. Es un asunto político, es un asunto sociológico. ¿Por qué lo hablo yo de la manera como lo estoy diciendo? Porque yo ya lo viví. O sea, yo lo hice en el año 86 para alcalde y en el año 89 para gobernador. ¿Cuál es la ruta que debería de seguir el Partido de Acción Nacional para estar en el ánimo de los ciudadanos? Abrirse, dejarse de ese encierro de controlar la puerta y repartirse las cosas solo entre ellos. Que, mira, yo soy militante de Acción Nacional y nunca dejaré de serlo. Son principios, son fundamentos, los llevas en ti. Eso de salirte de un partido y irte para el otro, pues entonces, quién sabe cómo andan tus cimientos, ¿verdad? Hay que ser constructivo y hay que buscar cómo la verdadera razón de la vida pública, el interés público, la institucionalidad, sea lo que logremos por primera vez instalar en México. Porque hasta hoy siempre ha habido gavillas, ha habido grupos, ha habido pactos, ha habido entendimiento en el poder y no institucionalidad. Así que a lo mejor estoy pidiendo demasiado, o no sé, pero esa ha sido la razón de mi entusiasmo y yo como he podido, pues he avanzado en la proporción de lo que ha estado alrededor mío. Y eso es lo que a mí me hace sentir bien y por eso estoy aquí contigo y con ustedes ahora platicando. Y agradecemos esta charla, diputado. Hemos visto que has estado en varios comités estatales compartiendo tus ideas. Y para el público que nos acompaña, para ir finalizando la entrevista y agradeciendo tu tiempo, danos un mensaje final. A mí me gustaría que el mensaje final fuera en dos sentidos. A los ciudadanos que nos están viendo, ¿cuál sería la ruta que deberían de tomar a partir de ahora para poder cambiar el rumbo del país para el 2021? Y a los militantes de Acción Nacional, lo mismo. Te agradecemos que estés con nosotros y que nos des tu mensaje final. Pues miren, todos ustedes y yo mismo, tenemos que reconocer que tenemos una dimensión particular, privada, cada quien con nuestras familias, y una pública, que es a partir de que salimos de nuestra propiedad, de nuestra casa. Y que las cosas dentro de nuestra casa dependerá de nosotros mismos y es con fundamento de la educación que particularmente nos dan nuestras madres, nuestras mujeres, y que los maestros,
y todo eso nos dan la capacitación y bueno, nos enriquece nuestra formación para nuestro bien hacer y bien ser. Pero cuando salimos a la calle, tenemos una responsabilidad cívica, pública. No hay que tirar la basura en la calle, hay que barrer, hay que levantar la basura, hay que ayudarle al policía. Ahorita como están las cosas, habría que ver de cuál policía estamos hablando. En lo mismo entonces, ver porque se formen organizaciones, instituciones para estar viendo por el interés público, para estar buscando la transparencia en el actuar de todos los asuntos de la autoridad, porque lo tiene que hacer conforme a la ley. Pero para eso se ocupa de ciudadanos. Entonces, esa dimensión pública tenemos que incorporarla de una forma abierta y decidida a los mexicanos si queremos salir adelante. Si no, vamos a seguir como hasta ahora, siempre dando tumbos y lamentándonos de por qué no viene el bueno. Entonces, pues así son las cosas, nada cae del cielo, hay que trabajar y hay que tener entonces disciplina y responsabilidad por los demás, que es lo público.